Ese día lluvioso, mientras el agua caía a cántaros, nuestro protagonista se topó con una chica en una esquina. Su aspecto descuidado llamaba la atención, el cabello enmarañado, las ropas raídas y el temblor leve que delataba el frío que sentía. Preocupado, él se acercó y le advirtió que, si seguía ahí, terminaría resfriándose. Sin embargo, ella apenas lo miró y, con voz apagada, le dijo que no debía involucrarse con ella. Aquel breve intercambio, sin que él lo supiera, marcaría el comienzo de algo que transformaría su vida y ese mundo para siempre. El hechizo de los lazos y la noche sagrada, conocido como Kisoyoru, era un juego otome con elementos de rol que había alcanzado una fama peculiar, no por su romanticismo, sino por su profundo tono melancólico. La historia giraba en torno a Fanstaptor, una joven plebeya que, a pesar de su origen humilde, poseía una habilidad excepcional, podía utilizar magia sagrada. Gracias a este don, se le permitía ingresar a la Academia Real de Magia, un lugar reservado únicamente para la nobleza y la realeza. En el juego, la protagonista debía fortalecer sus lazos con distintos personajes y superar pruebas para derrotar al jefe final, con la posibilidad de terminar junto a uno de sus intereses amorosos. Sin embargo, la fama del juego no provenía de sus rutas felices, sino de su final trágico. Este final, conocido como la ruta del desvanecimiento, se activaba cuando Fine no alcanzaba la suficiente afinidad con ninguno de los personajes principales ni lograba formar amistades sólidas antes del segundo año académico. En esa ruta, su magia sagrada, la misma que la distinguía, comenzaba a ser percibida como una fuerza impura, semejante a la magia oscura. Víctima del rechazo y el acoso, Fine era obligada a abandonar la academia, desvaneciéndose finalmente en soledad bajo la oscuridad de la noche. Aquel desenlace dejó tal impresión en los jugadores que muchos lo consideraban el verdadero final de Kisoyoru. Por otro lado, en el mundo real, o más bien, en una de sus reencarnaciones, Ashfan, un joven japonés, despertó un día a los recuerdos de su vida anterior. Había reencarnado dentro del universo de aquel mismo videojuego. Cuando cumplió 10 años, y tras recibir permiso para aventurarse en mazmorras, comenzó a estudiar mapas y enciclopedias, preparándose con entusiasmo para su futura vida de explorador. Fue entonces cuando su mente se vio invadida por fragmentos de su pasado, imágenes, voces y memorias del juego Kisoyoru. Al analizar la situación, descubrió con sorpresa que había nacido en una familia de bajo rango dentro de la nobleza, apenas un escalón por encima de los plebeyos. Nacido como el segundo hijo de una familia noble, tenía la posición más baja tanto en la nobleza como en su propio hogar, siendo menos que un personaje de fondo. Sin embargo, esto le otorgaba cierta libertad, ya que al no ser heredero directo, podía aventurarse y explorar sin llamar la atención. Pero había algo extraño en ese mundo, y es que el personaje llamado Ashleven no existía en el juego original. Además, había algo aún más desconcertante, no podía recordar el rostro de la heroína, lo que le llenaba de incertidumbre. Siempre se preguntaba qué camino tomaría ella en ese mundo y si Fine realmente existía. Lo único de lo que estaba completamente seguro era que ese era el juego, pues había reconocido a los personajes que eran intereses amorosos de la heroína. Un día, al regresar de la academia, nuestro protagonista se dirigía a la mansión de su familia cuando, para su sorpresa, vio a una chica acurrucada en una esquina, temblando de frío. Reconoció su uniforme escolar, aunque algo rasgado, y se preguntó si estaba siendo acosada. Impulsivamente, le dijo que se resfriaría si permanecía allí. Con ojos apagados, ella le respondió que no debía involucrarse y que estaba allí porque quería. Ignorando sus palabras, él se quitó la chaqueta y se la ofreció junto con su paraguas. Luego, se marchó cubriéndose con su bolso y le comentó que no se preocupara por devolvérselos. Al día siguiente, tras aquella breve interacción del día anterior, el protagonista no asistió a clases. A diferencia de sus compañeros, que ya se encontraban en plena jornada académica, él permanecía en cama, víctima de un fuerte resfriado. Había decidido por voluntad propia tomarse el día libre, sabiendo que faltar una jornada no le traería consecuencias graves. Mientras yacía medio dormido entre las sábanas, un sonido inesperado interrumpió el silencio de su habitación. Alguien llamaba a la puerta. Extrañado, se incorporó con esfuerzo,
preguntándose quién podría buscarlo a esas horas cuando las clases estaban en curso. Al abrir, su sorpresa fue mayúscula. Frente a él se encontraba la chica del día anterior, quien lo saludó con una leve sonrisa y lo llamó por su nombre. Antes de que pudiera decir algo, ella explicó que había venido a devolverle su chaqueta. Aún confundido, él le preguntó cómo sabía su nombre. La chica, con serenidad, le mostró la tarjeta de estudiante que había encontrado en uno de los bolsillos de la prenda. Contó que su intención inicial era entregársela a los guardias, pero estos le habían dicho que él se encontraba en su habitación, por lo que decidió entregársela personalmente. El prota le agradeció el gesto, aunque con voz débil. Le advirtió que estaba terriblemente resfriado y que lo mejor sería que ella se retirara antes de que pudiera contagiarse. Cada palabra le costaba, y con cada segundo de pie sentía que la fiebre aumentaba. Entonces, sin previo aviso, sus piernas cedieron. Cayó hacia adelante, pero fue sostenido justo a tiempo por la chica. Aturdido, se disculpó entre jadeos por su torpeza, mientras ella, con tono preocupado, le sugirió que regresara a la cama. Poco después, ya recostado nuevamente, la joven se sentó a su lado. Observó su rostro enrojecido por la fiebre y le preguntó si tenía alguna medicina. Él negó con la cabeza, explicando que no había previsto despertarse en ese estado. Ella guardó silencio unos instantes y, con una expresión decidida, le pidió que cerrara los ojos por un momento. Antes de comenzar, se disculpó suavemente por si sentía algo extraño. El protagonista obedeció y entonces percibió un leve resplandor tras sus párpados. La chica alzó las manos y comenzó a canalizar magia sobre él. Una corriente cálida recorrió su cuerpo, disipando el dolor y la pesadez. Acto seguido, ella posó su mano sobre la frente del joven para medir su temperatura. Rápidamente se levantó, indicando que, al parecer, su fiebre había bajado, por lo que se retiraría. El prota intentó detenerla, pues no había tenido oportunidad de agradecerle por lo que había hecho. Expresó su deseo de devolverle el favor de alguna manera, a lo que ella se negó. Añadió, sin embargo, que solo aceptaría el gesto como gratitud por lo que él había hecho por ella el día anterior. En ese instante, un fuerte ruido proveniente del estómago de la joven se escuchó en la habitación. Ella se encogió de inmediato, visiblemente avergonzada. Le preguntó al joven si lo había escuchado. Él no respondió, limitándose a comentar que en ese momento estaba pensando en ir a comer, por lo que sugirió que aprovecharan la oportunidad y comieran algo juntos. Ella se negó, argumentando que no permitiría que alguien que acababa de recuperarse de un resfriado se pusiera a cocinar, aunque agregó que ella misma podía hacerlo. El protagonista no se opuso. Instantes más tarde, la joven regresó con un plato, indicando que no sabía si estaría rico, pero era lo que había preparado. El protagonista destapó el plato de inmediato y observó el contenido. Exclamó que se veía delicioso. Acto seguido, comenzó a comer, notando que no solo tenía buen aspecto. La invitó a hacer lo mismo, y fue entonces cuando ella comió. Apenas había tomado las primeras cucharadas, cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. Confundido y algo asustado, el protagonista le preguntó qué sucedía. Ella le aseguró que no debía preocuparse, simplemente hacía mucho tiempo que no comía algo caliente. En ese momento, el joven recordó la forma en que la había encontrado aquella vez en el callejón y se preguntó si le habría sucedido algo. Ambos continuaron comiendo hasta que las vasijas quedaron vacías. Durante todo ese tiempo, el protagonista apenas la había escuchado decir algo, por lo que la consideraba una persona bastante callada. Sin embargo, al mirarla, se dio cuenta de que en realidad se había quedado dormida. Pensó que era algo bueno, posiblemente indicando que ella se sentía un poco aliviada allí. Al día siguiente, el protagonista se encontraba en un entrenamiento de enfrentamiento, el cual había ganado con una gran ventaja. Uno de sus compañeros se acercó para felicitarlo, ya que acumulaba 3 victorias seguidas. El protagonista solo atinó a decir que no sabía por qué con esa actitud, pero ese día se sentía extremadamente ligero. Su amigo comentó que esto era evidente. El protagonista encontró extraño el contraste, pues incluso el día anterior apenas podía mantenerse en pie y hoy se sentía de esa manera. Recordó que esa mañana se había despertado temprano,
le había dejado una llave y una nota mientras la joven dormía, y se había ido primero a tomar sus lecciones, considerando y deseando en sus adentros que ella hubiera podido descansar. Instantes más tarde, durante el almuerzo, mientras todos comían tranquilamente, el compañero de nuestro prota le comentó que había pasado algo importante. El prota curioso le preguntó de qué se trataba y fue cuando éste le anunció que el príncipe Alberich anunció su compromiso. Esto sorprendió a nuestro protagonista, el cual nos revela que el príncipe Alberich es el segundo príncipe del reino, uno de los intereses amorosos del juego Kisoyoru. El prota curioso le preguntó con quién era el compromiso y fue cuando su amigo le reveló que se trataba de una dama llamada Elise Reinstad. Acto seguido, el protagonista se preguntó por el nombre de la joven, pues le resultaba curioso al no haberlo escuchado nunca dentro del juego, cavilaba sobre qué tipo de personaje sería. Preguntó a su amigo si acaso se trataba de la hija de algún noble de alto rango. Su amigo lo negó, aclarando que la joven pertenecía a una familia baronet como la de ellos. Se reveló entonces que en aquella academia las clases estaban separadas en función de la alta y la baja nobleza. Las clases eran distintas, por lo que apenas existía contacto entre los dos grupos. Esto llevó al protagonista a preguntarle a su amigo cómo aquella chica había logrado acercarse al príncipe. Su amigo argumentó no saberlo, pero añadió que, gracias a ese compromiso, la joven había sido transferida a la sección de la alta nobleza y, por lo tanto, ahora se encontraba en otro lugar. En ese momento, le señaló el sitio donde ella estaba. Ambos amigos observaron cómo el príncipe compartía unos bocadillos con su prometida, lo que provocó que comentaran que aquellos aperitivos eran los más baratos del comedor. Murmuraron que aquello era lo que se llamaba el amor ciego, hasta el punto en que un hombre podía rebajar sus estándares para adaptarse a su amada. Dejando los chismes de lado, los dos avanzaron en busca de un lugar donde sentarse. Mientras caminaba, el protagonista vio a la chica de la noche anterior y consideró que, al parecer, ella también había acudido a clases. Le comentó a su amigo que se sentaría cerca de ella, a lo que éste respondió afirmativamente. Fue en ese instante cuando un chico se acercó bruscamente a la joven, dirigiéndose a ella con desdén. Le preguntó si acaso era la muchacha de baja cuna que se atrevía a estar en una academia tan prestigiosa y de alta alcurnia como la de ellos. El sujeto, que iba acompañado de otro joven, irradiaba un aire de pertenecer a la alta clase. El hecho de llevar ciertos adornos en la manga evidenciaba su estatus, ya que la ausencia de esas marcas significaba ser de clase baja. Fue entonces cuando el chico, de manera despectiva, le espetó a la joven que una basura como ella debería desaparecer pronto de la escuela y la llamó bruja. Ella, por su parte, permaneció impasible en su asiento, lo que enfureció al agresor por su compostura. Le preguntó si acaso lo estaba ignorando a él. Rápidamente desenvainó su espada e intentó atacarla, pero el protagonista intervino, bloqueando el golpe con una pequeña daga. El sujeto, indignado, le preguntó al protagonista qué demonios estaba haciendo y si sabía a quién se estaba oponiendo. El prota replicó que no le importaba y añadió que solo se estaba interponiendo y salvando a una chica que iba a ser maltratada por unos miserables. Acto seguido, el sujeto retrocedió para lanzar una estocada, un espadazo seguido de otros que el protagonista esquivó con gran facilidad. En un momento, la espada se le cayó al agresor y el protagonista aprovechó esa apertura para asestarle un fuerte puñetazo en el estómago. Se sintió sorprendido de lo bien que estaba en forma ese día. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había provocado un alboroto. Todos comentaban que un sin mangas, como se referían a quienes no tenían los adornos en la chaqueta, estaba peleando contra un portador, término con el que designaban a quienes sí llevaban los adornos. Al darse cuenta de la situación que había generado, el protagonista instó a su amigo, Ian, a que se encargara del resto. Inmediatamente, agarró a la chica en sus brazos y salió corriendo, prometiendo explicarle todo a su amigo al día siguiente. Instantes más tarde, ya en la calle, la joven, avergonzada, le pidió que la bajara de sus brazos. Él accedió de inmediato. Fue en ese momento cuando ella le preguntó la razón por la que la ayudaba tanto. El protagonista consideró que simplemente no podía dejarla en esa situación. Ella, visiblemente ruborizada y algo avergonzada, comentó que lo entendía. Acto seguido, él señaló que estaban atrayendo demasiada atención en plena calle con los uniformes de la academia,
por lo que sugirió que por ahora fueran a su casa, la cual estaba cerca. Al abrir la puerta de la casa instantes después, la joven se quedó desconcertada ante el gran desorden que allí imperaba. Le preguntó al joven qué eran todas esas cosas. Él le explicó que le había dado pereza organizar todos los objetos que iba encontrando en las mazmorras. Fue entonces cuando ella le preguntó por los utensilios de limpieza. Él le cuestionó la razón de su pregunta y ella le dijo que debían limpiar. Añadió que seguramente vivir en aquel ambiente sería perjudicial para su salud. Él le aclaró entonces que en realidad no vivía allí, sino que prácticamente residía en el dormitorio de la academia y que solo usaba aquella casa para almacenar las cosas. Sin embargo, mencionó que creía que los utensilios de limpieza se encontraban al fondo, en la parte trasera. Poco después, ella logró encontrar un delantal en todo ese desorden, comentando que terminarían rápido. El protagonista no pudo más que sonreír ante sus palabras, considerando para sus adentros lo patético de la situación, ya que él mismo había provocado aquel caos. Acto seguido, mientras limpiaban, el protagonista la miraba de reojo, preguntándose la razón por la que los portadores la odiaban tanto, puesto que, al mirar su manga, ella parecía llevar el símbolo de ellos. Mientras la observaba, se dio cuenta de que, al estar ella en una posición elevada, él podía ver debajo de su falda. Se preguntó si debía decírselo, aunque consideró que esto podría provocar un escándalo. Con esto en mente, optó por guardar silencio y dejar que bajara. En ese instante, varios libros cayeron del estante, provocando que la escalera se balanceara y se precipitara hacia ella. El protagonista logró reaccionar a tiempo y salvarla de ser golpeada. Ella le agradeció el gesto, a lo que él se negó, argumentando que había sido su descuido. Mientras la sostenía en sus brazos, él le preguntó si estaba bien y si se había lastimado en alguna parte. Ella le dijo que no, aunque rápidamente comentó que él debería alejarse un poco. Fue entonces cuando él se percató de la cercanía y se disculpó de nuevo. Ella le dijo que no tenía por qué disculparse, pues la culpa había sido de ella. Él lo negó, insistiendo en que había sido su culpa. Agregó que había algo más que quería decirle, y era que desde hacía rato él podía ver sus brazos. Al escuchar esto, ella le gritó alarmada, preguntándole por qué no se lo había dicho antes. Instantes más tarde, todo el espacio lucía reluciente, como si brillara. Ella, por su parte, lo miraba con preocupación y le dijo que de ahora en adelante debería intentar limpiar de forma regular. El protagonista, tratando de desviar el tema, le preguntó qué harían para la cena. Ella notó inmediatamente su intención y le instó a dejar de intentar desviar la conversación. Sin embargo, añadió que antes de eso quería usar la ducha. Él le dijo que podía hacerlo, aunque le preguntó con curiosidad si acaso no le incomodaba estar en la casa de un hombre. Ella respondió que después de que él la cargara en sus brazos y, encima de eso, viera debajo de su falda, ya no tenía por qué preocuparse por eso. Ante este comentario, el protagonista solo pudo disculparse. Ella soltó una gran risa, disculpándose por reírse de él, aunque aclaró que en realidad no le molestaba. Fue al ver esta expresión risueña que el protagonista se percató, en ese instante, de lo que sucedía. Mientras ella se dirigía a la ducha, él recordó que ella era Fine, la heroína de ese videojuego. Se dio cuenta de lo tonto que había sido, ya que antes ella había utilizado magia de curación para su resfriado. Esa era la magia sagrada de Fine, la que usaba en el videojuego. Se preguntaba si esa era la razón por la que la alta nobleza la trataba de esa manera. Probablemente, a estas alturas, ellos estaban viendo la magia sagrada como magia oscura. Lo que significaba que, al parecer, Fine se encontraba en la línea temporal que conducía directamente al final malo. Y esa era la línea temporal en la que él se encontraba en ese momento. Nuestro protagonista quedó sorprendido con la noticia, considerando lo malo que era. Estaba consciente de que, a diferencia de otros juegos Otome, el juego de Kisu-Yoru requería que, una vez entrado en una ruta, se debía llegar hasta el final. Esto obligaba al jugador a completar las rutas, ya que si no lo hacía, el juego reiniciaba la partida, perdiendo todos los objetos y estadísticas obtenidas hasta ese momento. Esta mecánica no solo hacía sufrir al jugador, sino también al propio personaje de la historia. Por este motivo, el juego era conocido como el juego depresivo.
Después de reflexionar sobre esto, Fine regresó con el protagonista. Él, por su parte, le preguntó si ya había terminado, a lo que ella respondió afirmativamente y le agradeció por permitirle usar su baño. Acto seguido, el protagonista, inocentemente, le preguntó si ella era Fanstar. Cuando la waifu escuchó esta pregunta, sus ojos se tornaron lúgubres, sin vida. Ella comentó que, al parecer, él había descubierto quién era en realidad. El prota notó de inmediato la reacción de la waifu y rápidamente le explicó que había oído rumores sobre su sorprendente habilidad mágica. Sabía que los rumores habían sido frecuentes en la escuela, así que se aferró a esa excusa para corregir su error. Sin embargo, también era consciente de que esos rumores habían cesado rápidamente, lo que confirmaba que ella ya estaba inmersa en una mala trayectoria. El protagonista se disculpó por hacer una pregunta inapropiada, pero ella insistió en que era ella quien debía disculparse por no haberlo mencionado antes. Él rechazó esta idea, y un incómodo silencio se apoderó del ambiente, dejándole claro que había cometido un error significativo. Preocupado por la expresión en su rostro, con amabilidad le sugirió que ya era tarde para que ella regresara sola a casa, por lo que la invitó a pasar la noche allí. Ella aceptó la invitación agradecida. Al día siguiente, nuestro protagonista se levantó y fue rápidamente a la habitación donde la había dejado, solo para darse cuenta de que ya no estaba. Ignoraba que ella se había marchado temprano, en realidad, se había ido justo después de que él la dejara allí para irse a acostar. Había dejado una carta disculpándose por las molestias causadas y explicando que se marchaba para no seguir siendo un problema. En ese momento, nuestro protagonista se sintió como un imbécil. Conociendo su personalidad en el juego, sabía que ella haría algo así y se sintió tonto por haber permitido que se fuera sola a esas horas. Aquello lo llenó de frustración, pues sabía que ya estaba muy metido en la ruta equivocada y no quería que ella sufriera. No deseaba perder esa linda sonrisa que había mostrado antes. Después de esto, decidió ir a la escuela. Al llegar, vio a un grupo de personas amontonadas, pero no les dio mayor importancia, ya que en su mente solo estaba el deseo de encontrarse nuevamente con Fine. Sin embargo, fue en ese momento cuando la voz del príncipe llamó su atención. Este acusaba a alguien de actuar como una loca y fingir no recordar. El protagonista se dio cuenta de que ahí estaba Fine, junto con el príncipe y otros 3 chicos a quienes conocía muy bien. El primero era Eugene Cram, hijo del más fiero general del reino e invencible lancero. El siguiente era Rick Anaubo, hijo del mayor mago de la corte y un prodigioso guardia mágico. Finalmente, estaba David Dennis, hijo del ministro de Finanzas del reino, un carismático empresario que, aun siendo estudiante, dirigía varias empresas. Ellos, junto al príncipe, eran los objetivos principales de conquista en el juego Kisuyoru, así como los 4 jóvenes más influyentes de la academia, conocidos como los 4 caballeros. Nuestro prota los conocía por el juego, pero lo que más le intrigaba era la chica que estaba en los brazos del príncipe. No tenía ningún recuerdo de ella. En ese momento, el príncipe, visiblemente furioso, insultaba a Fine, acusándola de haber robado algunas pertenencias de Elise. Ella, por su parte, negaba rotundamente aquella acusación, asegurando que no había tomado nada. Sin embargo, los chicos insistían en que seguía negándolo y afirmaban que alguien capaz de cometer tales actos, además de perjudicar a otros, no merecía estar en la academia. Decían que era indigna de permanecer allí junto a ellos. No se detuvieron ahí, también la llamaron bruja. Fue entonces cuando la propia Elise tomó la palabra y comentó que posiblemente todo se tratara de un error, y que ella podría ser, en realidad, la villana. Al escuchar estas palabras, el príncipe se acercó y, con un tono consolador, le dijo que eso era imposible. Alguien como Elise, una noble que utilizaba su magia curativa para el bien de los demás, no podía ser una villana. Todos a su alrededor comenzaron a dar su opinión sobre la escena. El único que no se dejaba llevar por aquel teatro era nuestro protagonista, quien, molesto, consideró que ya era hora de terminar con esa horrible actuación. Con esto en mente, sacó su varita de la chaqueta e invocó una fuerte lluvia, haciendo que todos buscaran refugio. Fine también intentó hacerlo, pero en ese momento el protagonista la tomó del brazo y la llevó a otro lugar.
Más tarde, nuestro protagonista miraba por la ventana, comprendiendo que había metido la pata. La lluvia aún no se detenía, mientras la waifu permanecía en silencio detrás de él. Después de un momento, la waifu se animó a preguntarle el motivo por el cual él siempre la ayudaba. Él le respondió que simplemente no podía dejarla sola y que, últimamente, parecía más bien que ella buscaba los problemas. Luego, él le ofreció algo para que se secara, pero ella le dijo que no era necesario. Levantó su mano y, con un acto de magia, tanto sus ropas como su cabello se secaron al instante, sorprendiendo a nuestro protagonista. Entonces, él aprovechó para preguntarle si esa era la magia de la que había escuchado en los rumores. Ella asintió, explicando que, según lo que había oído, se trataba de una de las magias sagradas que solo ella podía utilizar. Ella explicó que aquella magia servía para eliminar las impurezas del cuerpo, además de curar grandes heridas. Ante esta información, el protagonista aprovechó para preguntarle si esa magia y aquella chica llamada Elise tenían alguna relación con el trato que ella estaba recibiendo en la academia. Ante la pregunta, la waifu guardó un incómodo silencio. Fue entonces cuando el protagonista, tomando su mano y con voz tranquilizadora, le dijo que podía confiar en él. Le pidió que, por favor, le contara toda la historia y lo que había sucedido hasta ese momento. Ella, ganando un poco más de confianza, le advirtió que la historia sería larga. Acto seguido, le contó que desde pequeña había despertado aquel extraño poder capaz de curar cualquier enfermedad y herida. Agregó que se había criado en un orfanato, donde la madre Hilda la había cuidado con mucho amor. Fue ella quien le pidió que no mostrara su poder a nadie y que no lo usara sin permiso, instándola además a no preguntar el motivo. Así, Fine solo podía utilizar su magia con la autorización de la hermana Hilda, mientras que para las heridas comunes usaban pociones curativas. La waifu creció en aquel orfanato, situado en los límites del reino, hasta que un día, mientras recolectaba hierbas en las montañas, encontró a un hombre gravemente herido. No pudo evitar sanarlo, rompiendo así las enseñanzas de la madre Hilda. El sujeto, una vez recuperado, se mostró sorprendido por su poder. Tras hacerle una serie de preguntas, se despidió y desapareció. No volvieron a verse hasta un año después, cuando un carruaje llegó al orfanato con un anuncio importante. Ella había sido aceptada, de manera excepcional, en la Academia de Magia, como prometida. Fine, al escuchar la noticia, se llenó de alegría. Por fin podría estudiar magia, conocer mejor su poder y usarlo para salvar a muchas personas. Con esos nobles pensamientos en mente, aceptó ir. Entró a la academia llena de ilusión, pero en un lugar donde solo se aceptaban nobles, todos la miraban con desprecio. Para ellos, era una simple plebeya con una extraña rareza. La única que se acercó a hablarle fue Elise. Ambas se hicieron muy cercanas, hasta el punto de que Fine terminó contándole sobre sus poderes. Sin embargo, poco después, Elise comenzó a comportarse de manera extraña. Empezó a interesarse demasiado en sus horarios, diciéndole a qué clases debía ir y a qué hora. Pronto, la waifu se dio cuenta de que su rutina estaba completamente controlada por Elise. Y sin saberlo, ella ya estaba difundiendo rumores sobre Fine. Además de hablar mal de ella a escondidas, comenzó a conseguir grandes cantidades de pociones para tratar las heridas del príncipe Alberich y de los demás. Cuando Fine finalmente comprendió lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Todos la conocían como la bruja poseedora de una magia maldita. El golpe final llegó durante un entrenamiento de combate en los exteriores, donde sus compañeros se enfrentaban a otros humanos. Fine intentó usar magia de protección sobre ellos, pero los demás se alarmaron y la acusaron de intentar hacerles daño. La maldijeron por atreverse a usar aquella magia repugnante y abominable frente a ellos. Poco después, el grupo del príncipe comenzó a acusarla de fechorías que jamás había cometido, amenazándola con expulsarla de la academia. Aunque ella trató de defenderse, todos insistían en que mentía y afirmaban que una plaga como ella debía ser erradicada junto con el orfanato que la había criado, pues decían que era una institución donde se formaban villanas como ella. Al escuchar eso, la waifu suplicó que la escucharan, que le creyeran, pero fue en vano. Sin consuelo, terminó sola en aquella calle bajo la lluvia. Fue entonces cuando se encontró con nuestro protagonista. Al escuchar toda su historia, el prota agradeció por habérsela contado. Luego, reflexionó en silencio,
Todo lo que había pasado parecía, en realidad, formar parte de la ruta real del juego. Las enseñanzas de la madre Hilda eran para evitar el destino de luchar como santa contra el rey demonio, y el hombre al que Fine había ayudado en las montañas era el príncipe heredero, Els. Hasta su ingreso en la academia, todo coincidía perfectamente con la historia de Kisuyoru. Sin embargo, había algo que no encajaba, Elise. Ella era el único elemento fuera de lugar, la única pieza que no lograba encajar en el tablero. Nuestro protagonista sabía que Kisuyoru comenzaba cuando Fine usaba su magia sagrada para curar a los objetivos de conquista, lo que despertaba el interés de cada uno de ellos. Cegamente, Elise había imitado aquella magia sagrada utilizando pociones y había manipulado las acciones de Fine para usurpar su lugar en la historia, y algo así solo podía hacerlo alguien que conociera muy bien el juego. En otras palabras, era muy probable que esa tal Elise fuera igual que él, alguien que también había llegado a ese mundo. Mientras nuestro protagonista reflexionaba sobre todo esto, Fine se acercó a él y le dio las gracias nuevamente por haberla salvado antes. Ya eran muchas las veces que él lo había hecho. Luego, comentó que, para no causarle más molestias, se marcharía por ese día. Fue entonces cuando, antes de que ella pudiera irse, el protagonista le preguntó con seriedad si realmente pensaba dejar que Elise y los demás ganaran. Le preguntó si, en verdad, estaba dispuesta a retirarse de una forma tan miserable. Molesta, Fine le respondió que no pensaba así. Agregó que no tenía otra manera de proteger el orfanato ni de demostrar su inocencia, por lo que no podía hacer nada más. Entonces, el protagonista le preguntó si, a pesar de todo, aún tenía la voluntad de luchar. Aquella pregunta la tomó por sorpresa, y fue en ese momento cuando él, con una sonrisa, le declaró que haría que ella ganara. Ante sus palabras, la waifu lo miró con incredulidad y le preguntó si hablaba en serio, intentando confirmar lo que acababa de escuchar. Al ver la determinación en sus ojos, Fine sintió como una leve esperanza renacía dentro de ella. Entonces, con voz temblorosa y llena de súplica, le pidió que la ayudara a ganar, que no la dejara perder otra vez. Él la miró fijamente y, con una expresión resuelta, le prometió que la haría ganar y la liberaría de aquella humillación miserable. Al día siguiente, al entrar en el aula, el protagonista se topó de inmediato con su amigo, quien lo saludó sorprendido, diciendo que hacía un par de días que no lo veía. Él respondió con una sonrisa cansada, explicando que había pasado por muchas cosas y se disculpó por haber desaparecido. Mientras hablaban, notó el ambiente extraño que lo rodeaba. Las miradas esquivas, los susurros. Entonces le preguntó a su amigo si acaso sus compañeros lo estaban evitando. Su amigo asintió, diciendo que era lo más lógico del mundo, pues él había golpeado a uno de los sin manga. Acto seguido, su amigo mencionó que el día anterior las clases se habían suspendido por una intensa lluvia torrencial. El protagonista, fingiendo ignorancia, comentó que era extraño que lloviera tanto en esa época del año, aunque en su interior pensó que, por suerte, nadie parecía haberse dado cuenta de que él había sido el responsable de aquel fenómeno. Tras reflexionar un poco, decidió que sería mejor que Fine se quedara descansando en su casa. Además, él quería moverse por su cuenta durante un tiempo para recopilar información. Fue entonces cuando su amigo interrumpió sus pensamientos para contarle un nuevo rumor. La señorita Elise pasaba todos los días en el patio central, coqueteando con los 4 caballeros por turnos. Bromeó diciendo que parecía tener algún tipo de compromiso múltiple con todos ellos al mismo tiempo. El protagonista se quedó pensativo unos segundos, y entonces lo comprendió. En Kisuyoru, había una ruta harem que se desbloqueaba al cumplir ciertos requisitos, lo que permitía que el personaje se comprometiera con todos. Y todo indicaba que Elise estaba siguiendo esa misma ruta. Eso reforzaba su sospecha, era muy probable que ella también fuera una reencarnada con conocimiento del juego. Sin embargo, aún no podía confirmarlo al 100%, así que debía asegurarse de su teoría. Por ello, en ese momento, le pidió a su amigo que le dijera dónde podía encontrarla. Este le respondió con precisión, marcando el inicio del siguiente paso en su plan. Avanzamos en el tiempo hasta la hora del almuerzo. Como estaba previsto, Elise se encontraba en la cafetería de la academia. A su alrededor reinaba el bullicio propio de los estudiantes, aunque ella permanecía serena, observando a todos con su habitual aire de elegancia calculada. En su mente repasaba la situación actual,
el número de oportunidades disponibles era escaso, ya había utilizado el evento del sándwich de huevo con Eugene, y su margen de acción se reducía cada vez más. Sabía que debía planificar con precisión sus siguientes movimientos y quería mantener el interés de los 4 caballeros al mismo tiempo. Mientras reflexionaba sobre sus estrategias, una voz familiar la llamó desde atrás, sobresaltándola y atrayendo las miradas de varios presentes. Al girarse, se encontró con nuestro protagonista, quien la saludó con aparente cordialidad. Este le expresó sus felicitaciones por su reciente compromiso con el segundo príncipe, aunque en su tono se percibía cierta ironía contenida. Ilis respondió con cortesía, pero dejó entrever que no se le había escapado la tormenta el día atrás, mencionando que aquella lluvia había sido un gesto demasiado exagerado como regalo de celebración. En ese momento, el protagonista comprendió que ella sabía la verdad, había identificado que la lluvia fue provocada por él. No obstante, mantuvo su papel de inocente, asegurando que todo había sido un simple accidente durante una práctica de magia elemental, sin intención alguna detrás. Ilis, sin perder su compostura, insinuó con voz suave que, desde su punto de vista, aquello no parecía un accidente, sino un intento de proteger a la bruja a la que todos rechazaban. Él, sonriendo con naturalidad fingida, negó aquella suposición y explicó que jamás haría algo así, recordándole que ella, Ilis, era la prometida del príncipe heredero, la esperanza de los sin manga. Agregó que, incluso en la escuela, muchos la comparaban con la Cenicienta o una Kaguya moderna. Ante esas palabras, Ilis mostró una sonrisa satisfecha, agradeciendo las comparaciones con modestia. Nuestro protagonista, en ese momento, la observó detenidamente y se quedó pensando por un instante. Fue entonces cuando, después de un momento, le preguntó cómo había logrado estrechar sus lazos con su Alteza, ya que era bastante difícil para personas como ellos, de baja clase, toparse con figuras tan célebres. A lo que Ilis, con una sonrisa, comentó que hubo una ayuda sin precedente de cómo hacerlo. Ante esto, el protagonista le preguntó a qué se refería, y fue cuando ésta se disculpó, argumentando que, aunque se lo explicara, él no podría entender. Nuestro protagonista solo asintió. Acto seguido, fingiendo compañerismo con Ilis, le preguntó si estaba bien con el acoso de esa alumna llamada Fine, de origen plebeyo. Ante esto, Ilis sonrió y comentó que había sido bastante doloroso. Agregó que todo lo que esa chica le había hecho, quizá, era producto de los celos, y que no se había detenido ahí, pues había hecho calumnias y robado sus pertenencias. Añadió que fue terrible, pero que ya estaba bien, ya que, tras consultarlo con el director de la academia y gracias a su Alteza Alberich, el director le había prometido que Fine recibiría una notificación de expulsión al día siguiente, por lo que tendría que dejar la academia. Nuestro protagonista, ante esas palabras, sonrió y comentó que, si era así, entonces se quedaba tranquilo. Acto seguido, con la misma sonrisa, se despidió de ella argumentando que ya le había quitado mucho tiempo. Antes de retirarse, le deseó suerte en su romance con el príncipe, a lo que Ilis respondió afirmativamente. De esta manera, nuestro protagonista se alejó, considerando para sus adentros, o mejor dicho, teniendo ya claro y definitivamente, que Ilis era una reencarnada al igual que él. ¿Y cómo había llegado a esta conclusión? Era simple, en ese mundo de la novela no existían términos como Cenicienta o la princesa Kaguya. Si alguien de ese mundo llegara a escuchar esos nombres, se quedaría confundido sin saber a qué se referían. Pero en el caso de Ilis, no fue así. Además, el hecho de que lo que ella mencionó como información sin precedentes debía tratarse, sin duda, del conocimiento que poseía sobre la historia original del juego. Con esto en mente, a nuestro protagonista solo le quedaba una opción, luchar contra ella. Unos instantes más tarde, le contó a la waifu lo que estaba ocurriendo. Ella, obviamente, se sorprendió al saber que se estaba gestionando una expulsión en su contra. Confundida, preguntó si acaso Ilis sería capaz de hacer algo así, a lo que el protagonista respondió afirmativamente, agregando que por ese mismo motivo alegarían que aquella notificación de expulsión era solo producto de una calumnia y que probarían su inocencia en un duelo. Teniendo en cuenta que en ese país las disputas se resolvían mediante duelos, era posible revocar decisiones injustas. Por esa razón, los duelos se valoraban por encima de la nobleza, por encima de todo. Incluso la realeza no podía oponerse a un desafío,
ya que hacerlo significaría perder prestigio y dignidad al huir de un reto. La waifu, por su parte, comprendía la lógica detrás de las acciones de nuestro protagonista, aunque le preguntó cómo haría ella para pelear contra esas personas, dado que eran combatientes profesionales y reconocidos en la academia. Nuestro protagonista le aseguró que no debía preocuparse, ya que no permitiría que peleara sola. Sin embargo, le dejó en claro que tendría que esforzarse como nunca antes. Le preguntó si tenía la determinación para hacerlo, y ella respondió afirmativamente sin dudar. Más tarde, después de explicarle los detalles del plan, ambos acordaron que procederían al día siguiente. Cuando llegó el momento, la waifu se acercó al grupo, quienes la recibieron con burlas, preguntándole si no aprendía la lección o si había perdido toda capacidad de entendimiento. Ella, mirándolos con firmeza, provocó intencionadamente a Ojin. Este estuvo a punto de alterarse, pero el príncipe lo detuvo y se adelantó para dirigirse a Fine. Le dijo que había puesto en peligro a los estudiantes con su magia maligna y acosado a alumnas ejemplares como Elise, por lo que su presencia en la academia era una vergüenza que degradaba la dignidad de la institución. Por esa razón, en ese mismo momento, ordenaba su expulsión forzosa. Fine, por su parte, le preguntó si esas eran realmente las razones por las que quería expulsarla. El príncipe confirmó, y fue entonces cuando ella, con el rostro lleno de determinación, declaró que todo aquello era una calumnia malintencionada en su contra. Por ello, para poner fe en sus palabras y revocar esa decisión, desafió a su Alteza y a los demás a un duelo. Al escuchar esto, todos los estudiantes alrededor quedaron completamente sorprendidos. El príncipe, por su parte, le preguntó si acaso se había vuelto loca, ya que, aunque poseyera magia maldita, por sí sola no podría hacer nada contra ellos. Fue entonces cuando el protagonista intervino y declaró que, en ese caso, él también participaría, formando pareja con Fine. El príncipe, al no reconocerlo, le preguntó quién era. El protagonista se presentó y explicó que era el segundo hijo de una casa menor, aunque añadió que era natural que su Alteza no conociera a una familia de tan baja cuna. El príncipe, con una sonrisa de desdén, le preguntó si comprendía lo que significaba involucrarse en ese duelo. El protagonista respondió afirmativamente, manteniendo una expresión confiada que solo sirvió para irritarlo aún más. Acto seguido, el príncipe estableció que el enfrentamiento sería de 4 contra 2, a lo que el protagonista asintió, pero añadió con tono burlón que tal vez deberían incluir también a Elise. Molesto por el comentario, el príncipe exclamó que jamás permitiría que alguien como Elise se rebajara a luchar contra una pareja de inútiles como ellos. El prota, sin perder la compostura, le respondió con una sonrisa que, en ese caso, sus condiciones eran claras, que se retractaran de las difamaciones y calumnias contra Fine, que se disculparan públicamente, revocaran la notificación de expulsión y, además, prometieran no volver a acercarse a ella ni causarle daño alguno en el futuro. El príncipe aceptó rápidamente, afirmando que no deseaba tener basura como ellos ante su vista. Declaró, además, que sus propias condiciones serían la expulsión no solo de la academia, sino también del país. Preguntó si estaban seguros de luchar bajo tales términos, a lo que el protagonista respondió sin dudar, aceptando el trato. Luego miró a Fine y le preguntó si estaba de acuerdo, y ella, con firmeza, confirmó que sí, asegurando que ella no tenían la más mínima intención de perder. Ante esto, los nervios se reflejaron en el rostro de Elise, quien comenzaba a sentir que sus planes se estaban torciendo. Acto seguido, el príncipe, con aire de superioridad, comentó que, dado que el duelo estaba tan desequilibrado, les permitiría elegir el lugar y la fecha del enfrentamiento. El protagonista, sin pensarlo demasiado, respondió que el duelo se llevaría a cabo dentro de una semana en el Coliseo de la Academia. El príncipe aceptó con una sonrisa arrogante, advirtiendo que podían esperar con calma esa semana, ya que él se encargaría de aplastarlos a ambos sin dejar rastro. Pasada esa semana, frente al Coliseo, la pareja repasaba sus planes una última vez. El protagonista, tras escuchar las ideas de Fine, le aseguró que lucharía bajo sus órdenes y que ella podía pelear como quisiera, pues él se encargaría de apoyarla. Fine, algo sorprendida, le preguntó si hablaba en serio, y él, con total confianza, respondió que sí. Añadió que ganarían, ya que durante esa semana habían hecho todo lo posible para prepararse, y a partir de ese momento solo quedaba alcanzar la victoria.
Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Andrés Ibarra, Sebastián Pérez, Adrián, Blódidos, Manolo Chiqui, Moisés, Liu200, David García, Franco Guayapa, Eric, José, Josué Ramírez, Carlos Vergara, ZE, Junior Horseman y Dio Gamer por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.